Recibimos a Mariano Dalmazo con un fuerte aplauso. Entre lujurias y represión. Hablábamos hoy al principio del programa, Mariano, ¿por qué Serú Girán? No porque Serú Girán el libro, ¿por qué Serú Girán logra sacarle una ventaja desde lo marketing, no quiero decir marketinero, pero que la prensa se pose en ellos, habiendo tantos artistas grosos en ese momento? Bueno, habrá que pensar en Charly García, que era la gran estrella de esa década de 70, que no había tantos artistas como uno supone. Estamos hablando de Serú, se formó en el 78. En el 78, digamos, creo que hubo unas 10 o 15 ediciones de discos todo el año. No es nada. Las estrellas que eran León Gieco, Porchetto, por supuesto Spinetta. Había mucho músico dando vueltas por el mundo. Lito estaba a punto de irse a México. Morris también se había ido. Papo también estaba dando vueltas por el mundo, estaba en Londres. Miguel Abuelo y Miguel Cantilo estaban dando vueltas por el mundo. Gustavo Santaolalla ya estaba afincado en Los Ángeles. Hubo una suerte de diáspora en la década de 70 que vació de alguna manera ese primer envión del rock argentino a principios de los 70. Charly García ya era la gran estrella, porque pensemos que Charly García fue el primero que logró la masividad con los famosos conciertos del final de Sui Generis en el Luna Park, que convocó un público transversal. Fueron un montón de chicas, que era una rareza que fuesen chicas. Hoy que estamos hablando tanto de la revolución de géneros, el rock era muy machista, muy machirulo si querés, muy cerrado en algunos aspectos, y a Charly le llegaban a criticar de algunas revistas de la época de que a los conciertos de Sui Generis, después de La Máquina, después de Serú Girán, iban muchas chicas, y chicas jóvenes. Bueno, se formó una quilmia fantástica. No en vano lo llamaban los Beatles argentinos. Es decir, se juntó un baterista todoterreno como Moro, que fue el baterista de Los Gatos, quizás la primera banda del rock argentino, que Charly había estado con él en La Máquina de Hacer Pájaros. Lo convocó a David Lebón, que es no solo un gran cantante, sino además un gran compositor, que tocó la guitarra en la última etapa de Sui Generis, prácticamente como guitarrista estable, y encontró a un niño genial, un prodigio del bajo, que tocaba como el admirado de Charly, Jaco Pastorius, quizás el mayor bajista de todos los tiempos. Tocaba igual, había sacado cada uno de los Yates, y se formó ese cuarteto que enseguida, cuando empezaron a zapar en Brasil, donde fue el kilómetro cero de la banda, quedó así como cuando sacás una generada servida. Bueno, quedó una banda totalmente amalgamada y funcionó durante esos 4 años originales, 78, 79, 80, 81, y la separación, o sea, la disolución fue en el 80 y principio del 82. Bueno, cada disco era mejor que el otro, cada vez iba más gente, y ahí fue la banda que lo cambió todo, porque cambió los paradigmas de un movimiento muy cerrado, un movimiento que era como un gueto. El rock era un gueto, las revistas eran muy cerradas, todo lo que ocurría como una gran familia. Digo, Mariano, para contextualizar, era un momento donde ir a ver un concierto de rock, probablemente la policía pelo también, sí, ¿no? O sea, para tratar... Esto que vos estás planteando, porque... ¿Cuál es el tema? Porque hay que ser muy cuidadoso. Claro, sí, por supuesto. Plena dictadura, 78, que es quizás uno de los momentos más álgidos de la represión. La Argentina venía de hacer el Mundial, de ganarlo. La dictadura estaba allá arriba en la consideración, si querés, de la opinión pública. Y del poder. Del poder y la represión, de la cacería, para decirlo en términos reales. El terrorismo de Estado estaba en su apogeo. El poder militar tomaba el rock como algo menor, como algo de gente estrafalaria, fumona, que estaba en su limbo. No amenaza. No amenaza. El enemigo de los militares, que habría que buscarlos en los partidos políticos, en las organizaciones guerrilleras, en los sindicatos. Ahí buscaban los militares, a esos jóvenes. ¿No Mercedes Sosa? No en el arte. Mercedes Sosa estaba en el exilio. Claro, pero digo... Pero Mercedes, ¿por qué persiguieron a Mercedes Sosa? Porque Mercedes era del Partido Comunista. Claro. Los rockeros, la ideología del rock es muy difusa, pero no tiene que ver con la ortodoxia política. Es una mirada más existencial de la vida la que tiene el rock,
sobre todo también el rock cultural que se hizo fuerte en la costa oeste de Estados Unidos con eso que fue la nueva izquierda norteamericana, Bob Dylan, la contracultura. Sí. Charly García no era alguien político, sí era un gran crítico social, un gran crítico de costumbres. El Indio Solari dijo en su momento que el rockero no quería tomar el poder, el rockero quería cambiar la cabeza de la gente. Y yo creo que por ahí va la cosa. Eso no quiere decir que no hubiese racias, eso no quiere decir que no hubiese persecuciones, pero también las hubo en democracia. Y siendo una banda... La policía siguió actuando aún en democracia, con los rockeros. Posterior, decís, perdona, la democracia del 83 en adelante. Bueno, el joven siempre, para la policía, digamos, la policía es un ente muy... lamentablemente bastante independiente a veces del poder político. Pero un tema de la policía, no del ejército. Es una pequeña diferencia, pero es una gran diferencia. Entonces, una cosa es que te corten el pelo y te dejen un día en un calabozo y otra cosa es que te desaparezcan. Y no hay, aparentemente hasta donde yo sé, no hay rockeros desaparecidos. Digamos, por eso es un tema muy interesante ese. No, quería hacer precisamente eso, digo, siendo una banda que vivió enteramente bajo la dictadura, ¿vos decís que no tenían que cuidarse en lo que decían o cómo lo decían? Yo pienso, no sé, en otros temas de Charly. Bueno, Canción de Alicia en el País, te clavaron Canción de Alicia en el País pasó como si nada. Pasó porque yo creo que los militares no entendían. No entendían la poesía de Charly en este caso. Canción maravillosa. Pero Canción de Alicia en el País sale publicada en 1980 y dice: el asesino te asesina, un río de cabezas aplastadas por un mismo pie, se acabó ese juego que te hacía feliz. Eran frases muy fuertes. Eran muy fuertes cuando nadie hablaba. Son fuertes hoy, en democracia. Son fuertes hoy, pero fíjate que cuando aparece eso, empieza, por eso es la banda que lo cambió todo, porque empieza a haber una apertura que es acompañado por otros episodios culturales. Teatro abierto, la revista Humor abre una endija. Yo estoy hablando de esto a los jóvenes, quizás no saben de qué estoy hablando. La revista Humor tiraba cientos de miles de ejemplares por quincena o semana, no me acuerdo exactamente, pero era un lugar donde la gente empezó a leer un montón de notas que... como un lugar de resistencia, totalmente. ¿no? Y que como estaba escrito con humor, no se temía tanto. Totalmente. ¿no? Y también ahí en esos años, en ese momento, le dan el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, que no pudo ser tapado por nadie. Y todo eso forma una suerte de clima de época en el cual Serú Girán fue muy importante, porque Serú Girán en sus conciertos empezó a hacer una suerte de caja de resonancia política. Vos, Nacho, que venís del fútbol, es la época en que se empieza a cantar, se va a acabar la dictadura militar, en coincidencia con algunas canchas. Yo tengo entendido que la primera vez que se cantó fue en una cancha de fútbol, creo que en la cancha de Chacarita. Pero también se empezó a cantar en obras. Y cuando se cantaba Canción de Alicia, se acabó ese juego, era acompañado por una gestualidad y todos escuchábamos, pues yo fui a esas obras, todos escuchábamos que lo que estaba acabando era el juego de los militares. ¿Y cuándo empezaste a pensar en escribirlo? 4 o 5 años. Yo había escrito un libro sobre los Redonditos de Ricota junto con Pablo Perantuono, que es como la cara quizás más alternativa de la misma época, porque los Redonditos también se desarrollaron en dictadura, en una ciudad quizás más peligrosa que Buenos Aires, porque al ser más pequeña y con una universidad tan importante como es La Plata. Había quizás más vínculo entre la represión y la música. Siempre me interesó la relación del rock con la política y el rock con el poder. Y aparte, la verdad que es una música bárbara. Y yo noté también que era una banda que estaba un poquito tapada por el genio del propio Charly. Porque Charly, ¿cómo termina Serú Girán? Con Charly solista haciendo discos maravillosos. O sea, él mismo enterró Serú Girán con una música excelsa. La trilogía solista, Yendo a la cama al living, Clics modernos y Piano bar, y algunos hasta pueden agregar parte de la religión, fue muy poderosa, marcó la década del 80 y enterró a Serú Girán. Cuando el cadáver todavía estaba caliente, le enterró y quedó en el olvido la banda. Ahora se está reivindicando lentamente, quizás por estos libros que se meten en la historia, y también porque ahora están remasterizando La grasa de las capitales. Pero bueno, fue
me apasiona la música, me apasiona también la política y volver a escuchar estos 4 discos que después de estudio, que después tuvo el regreso del 92, que fue otra cosa. La verdad que fue un viaje muy placentero para mí. La grasa de las capitales, que parodia una etapa de revista Gente. Claro, ¿sí? claro. ¿En qué momento, siguiendo con la analogía de los Beatles argentinos, Charly y David empiezan como a decir, bueno, mis canciones, tus canciones, compongo yo, porque David también un compositor de la o sea, Seminares es de él. No, Seminares de Seminares Charly, y se lo dio, lo canta David Lebón. Y lo canta David Lebón. Sí, sí. Y es un mega éxito Seminares. Es el lento. Chapábamos con Seminares. Exactamente. Hermoso. ¿En dónde? En las discotecas, Claro. donde el rock no se metía. En ese sentido, Serú Girán enseguida fue una banda transversal que se pasaba en las discotecas. O sea, se pasaba a Seminares como lento al lado de quizás un lento de Christopher Cross, ¿no? Sí, de Sailing, ¿viste? Sí, baladas. Cuando pasaba música Ponlecica, pasaba música... Todos disjockeys que tenían nombres de próceres. Rafael Sarmiento, Daniel San Martín. Bueno, ahí colaba algunos temas. Y eso por eso estaba mal visto por lo que yo llamo el gueto rockero. El gueto rockero era muy tajante, no le interesaba lo que pasaba en las discotecas. De hecho, la película Fiebre de Sábado por la Noche, que fue estrenada en 1978, fue muy cuestionada por todo el rock. Lo veían como una película que hablaba del pasatismo, del joven frívolo, del joven despreocupado, cuando Bien Vista, y recién hablamos fuera de aire con él de cine, Bien Vista es la historia de un empleado de ferretería como Travolta, que encuentra su redención, como Tony Manero, el personaje de Travolta, que encuentra su redención un sábado de la noche en una discoteca. Ahí se siente un ser humano y no un explotado. Bueno, el rock que vio frivolidad, vio... No vio la crítica social que estaba no haciendo vio la nada. película. Y de hecho hubo una etapa muy famosa del Desprecio Imaginario, que creo que fue una de las que más vendió, que era la imagen de Travolta con un tomatazo en el rostro. Esos eran debates que era como una grieta, ¿no? Y también estaba la grieta social de los chetos y los pardos. Sí, bueno. Mariano, te quería preguntar, en esta línea que vos decís que abre, ¿no? Yendo a la poética, porque da la sensación de que en esa época había dos cosas que no se entendían por el poder militar, que era todo lo que no era literal, digamos, lo que era el humor o lo que era la poesía, donde podían colar. ¿Qué hubiera sido de la historia del rock, que hoy es semillero de ideas, de protesta, de lo que quieras políticamente, sin Charly García en esta etapa, en este modo que encontró Charly García? Y bueno, Charly García fue abriendo una endija para empezar a decir cosas, o sea, amplió los límites de lo que se podía decir. Ya en un momento se vuelve imparable el rock. Ya una vez que vos cantás Canción de Alicia y la gente está toda parada, eso es imparable. En un momento, Charly García ve en un concierto cómo se la querían llevar a una chica. La policía agarra a una chica, no se sabe por qué, a lo mejor porque habría prendido algún cigarrillo, no se sabe. Pero la cosa es... Sí, en Serú Girán, 1980. Entonces Charly García para la música, le dice al iluminador que ilumine al policía llevándose a la chica y le dice, o la soltás o no tocamos más. Somos 5000 contra 1. Wow. Y el policía la soltó. Acto seguido, meses más tarde, viene de Police a la Argentina, traído por Daniel Greenbank. Que a hoy fueron 15.000 millones de personas que fueron a ver a The Police ahora y había 1000 tal vez, pero todo el mundo fue a ver a The Police ahora. Bueno, pero ¿te acordás la famosa anécdota de Andy Summers? Claro. Pateando la cabeza a un policía. Pateando la cabeza a un policía. Eso va ampliando lo que se puede hacer, lo que se puede decir, mismo la revista Humor, mismo el teatro abierto. Y bueno, llega un momento que ya es imparable. Bueno, se forma la multipartidaria, todo eso es acompañado por cuestiones políticas. Y cuando fue Malvinas ya todo se precipitó. Mariano, ¿qué banda del rock nacional no pudiera existir hoy de no haber existido Serú Girán? Qué complicada. Porque es Charly también, es Charly también. Pero por los arreglos vocales fueron muy rigurosos, elevaron la vara muy alto. No sé, pienso en
me cuesta responderte, pero Fito Páez no hubiese existido sin Serú Girán. Lo hacía, Es decir, tocar de espalda, cuando lo hacía tocar. Otro día lo hablamos, otro día Benito, claro, cuando pero lo Fito, hacía tocar de espalda, Charlie a Fito. Claro, pero... Porque era tecladista también y lo hacía tocar de espalda. No, cada historia. Pero fueron... Charlie en este momento de Serú, estaba con mucha lucidez y la verdad es que repartía el juego. Pensá que fue la banda más banda de Charlie. De hecho, bueno, estamos escuchando cómo canta Lebón. Digamos, no fue como La Máquina de Hacer Pájaros que hasta convocó a un tecladista como Carlos Cutaya, pero sin embargo era él, ¿viste? Para enterrar los dedos en la arena, chicos, en las vacaciones, entre lujurias y represión. La historia de Serú Girán, contada por Mariano del Mazo, uno de los grandísimos periodistas dedicados al rock que tenemos en la República Argentina. Siempre nosotros discutimos que hay 5 tipos que se mecen la barba en un Olimpo. Yo no soy, ¿no? ¿Qué? No, ahora todos dicen lo mismo. No, pero ahora te voy a decir si estás de acuerdo o no, no quiero decir al aire porque yo te voy a comprometer. Mariano, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Vamos a un corte pequeñísimo y ya le entramos a los tomates rellenos.